alguien ya sabe qué son las emulsiones, ya dieron en algún momento, tienen alguna noción de lo que son las emulsiones? Nadie parece. Bueno, primero vamos a ver este video, ¿sí? Y después cada uno me va a decir lo que entendió, lo que pudo entender, qué le gustó, qué le pareció novedoso de este pequeño video. Así es que por favor, les pido que que presten atención, ¿sí? Les voy a... Hay otras salsas, madres, que son las salsas formadas por una emulsión. Esas salsas formadas por una emulsión son las siguientes. Primero que todo, necesitamos saber qué es una emulsión. Una emulsión no es más sino la unión de dos líquidos que no son compatibles. Por ejemplo, un líquido acuoso, esa es una emulsión. Es la unión de dos componentes que no son compatibles. ¿Y cómo se unen? Por medio de fricción o movimiento. Por fricción o por movimiento es que yo puedo integrar estos dos componentes que no son compatibles. Entonces, las emulsiones, hay dos tipos de emulsiones. Tenemos emulsiones inestables. La emulsión inestable no es más sino una mezcla entre un aceite o un medio graso y un elemento ácido, que vendría siendo nuestro líquido acuoso, que al mezclarse van a formar una inestabilidad. Si yo utilizo un medio acuoso, como por ejemplo el limón o el vinagre, y le agrego aceite, pues obviamente no se me van a integrar porque sus partículas no son compatibles. Quiere decir, ahí dice que esto quiere decir que si dejamos la mezcla reposada, o sea, quieta, simplemente los unimos, solo uniéndolos, al cabo de un rato, pues vamos a ver que se van a empezar a separar. Para yo poder generar la emulsión, necesito hacer una mezcla por agitación, sea manual o sea eléctrica, pero necesito hacer una mezcla, necesito mezclarlos entre sí. Pues a la hora que yo voy a hacer una emulsión inestable, que en gastronomía las emulsiones inestables las conocemos como las vinagretas, entonces, si yo agrego aceite, le pongo limón, le pongo un poco de vinagre, la mezclo. Cuando la mezclo voy a generar una emulsión que no va a ser estable, no se va a ver unida, no se va a ver separada, pero por el movimiento en ese momento va a verse como un solo componente, pero si yo la dejo quieta, se van a volver a separar. Para volverlas a integrar, simplemente tengo que volver a reactivar el movimiento, generar fricción y ya voy a tener otra vez la vinagreta de una forma de la que yo necesito para utilizarla en una preparación. ¿Listo? Entonces, eso es una emulsión inestable. Y como hay una inestable, hay una emulsión estable. La emulsión estable es la unión de un líquido acuoso, el líquido graso y además un componente externo que es un agente emulsionante. Y usualmente para estas dos salsas que vamos a ver, están en la yema de huevo. Recuerden, en el módulo anterior, cuando hablamos de las capacidades del huevo, hablamos que el huevo tenía unas capacidades emulsionantes que estaban en la yema. Tenían un componente que se llama lecitina o tienen un componente que se llama lecitina en el huevo, en la yema del huevo. Esa lecitina lo que me va a ayudar es agarrar las partículas de agua, las partículas de grasa y unirlas en una sola y que se vea un solo componente. Entonces, estamos diciendo que esta no se va a separar en ningún momento gracias a la lecitina. Entonces, la yema tiene esa particularidad que me va a ayudar
a integrar estos dos ingredientes. Hay unos tips para hacer esto. Entonces, hay emulsiones estables en frío. Vemos que son un líquido acuoso, que es vinagre, limón o agua, preferiblemente las tres para las emulsiones en frío. El agente emulsionante, que simplemente es la yema de huevo, que contiene lecitina, y una materia grasa que vamos a hablarla como aceite. No vamos a hablar de que las emulsiones se tienen que hacer a partir de aceite, no, de una materia grasa, tiene que haber grasa. Entonces, ya tenemos el aceite. Y la emulsión estable en frío es la mayonesa. Esos son los ingredientes para una mayonesa. Las emulsiones, y esto es un tip, chicos, las emulsiones se cortan por falta de agua. Cuando yo estoy haciendo las mayonesas y no me da, se me cortan, no se cortan por la mano del cocinero, no se cortan por el clima, no se cortan porque me miró mal el bowl, no se cortan porque estoy de mal ánimo, porque estoy de mal genio. No, para eso hay una estructura química, que es la que estamos viendo, y para eso estamos nosotros estudiándonos y preparándonos para saber que las preparaciones no se dañan porque le echaron mal de ojo, sino porque, ¿qué? Porque no cumple con la estructura química para generar una emulsión. Hay unos tips para hacer una mayonesa, que es algo que es simplemente para tener en cuenta, la temperatura, que no vaya a estar caliente el bowl, que los ingredientes no vayan a tener, los huevos no vayan a estar guardados en la nevera, sino manejar simplemente la misma temperatura, que el recipiente sea proporcional. Obviamente, si yo necesito hacer gran cantidad de mayonesa, pues no la voy a hacer en un recipiente pequeño porque no voy a poder hacer el movimiento si la voy a hacer a mano, sino tener un recipiente proporcional a la cantidad que yo necesito hacer. La frescura de los ingredientes es muy importante, tener huevos frescos, tener un limón que no vaya a estar contaminado, que no vaya a tener ninguna alteración. Y lo mismo del vinagre. Eh, Un ratito, chicos, no sé qué pasó que se congeló. Un ratito voy a ver el internet. Continuamos, ¿sí? si yo, por ejemplo, se me está empezando a cortar la mayonesa, si yo la voy a hacer a mano y se me cortó porque agregué el aceite, no en forma de hilo, sino lo agregué de una forma con mayor cantidad de aceite, no es necesario botarlo, no es necesario desechar esa preparación,
sino simplemente con con esos mismos ingredientes cortados, con ese mismo líquido de aceite y los ingredientes acuosos que no emulsionaron, pongo otra yema y lo voy agregando en forma de hilo dentro de la yema, voy montando mi mayonesa con un batidor manual y esa misma me va a montar con esos ingredientes ya cortados anteriormente. No hay ningún problema, o sea, no pasa nada si yo monto la mayonesa cortados. Hay que tener en cuenta que una yema me va a resistir 200 centímetros cúbicos de aceite. Si le pongo más, pues voy a tener que ponerle más yemas y por ende mayor cantidad de aceite. La cantidad de aceite me va a ayudar a volverla más sólida o darle un poco más de textura espesa y compacta a la mayonesa. Es esencial que lo utilicen, chicos, porque el vinagre lo que me va a ayudar es a quitarle esa pastosidad grasosa en la boca al sabor de la mayonesa. Entonces el vinagre me va a cortar esa grasa y me va a hacer que tenga un sabor más agradable en el paladar. Otros agentes emulsionantes no tan beneficiosos como la yema de huevo, digámoslo así, es por ejemplo ponerle un poco de mostaza, una pizca de mostaza, esa me va a ayudar también a ligar, un poco de miel, la miel es también un agente que me ayuda a ligar o un agente que me ayuda a emulsionar, por decirlo así. ¿Listo? Entonces es importante esto. Si yo la voy a hacer en una batidora, si yo la voy a hacer en una licuadora, hay que tener en cuenta que debe estar extremadamente limpio, seco, que no debe tener ninguna impureza, porque por la velocidad sí tiende a cortarse si yo no cumplo con esas características. Entonces, obviamente, si se corta, con ese mismo que se cortó, lo puedo volver a montar y no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Y hay una emulsión estable en caliente, así como hay fría, hay caliente y manejamos exactamente los mismos ingredientes, excepto por la materia grasa. Como ya utilizamos aceite en el frío, en el calor o en caliente, vamos a utilizar mantequilla, pero no podemos utilizar la mantequilla completa. ¿Por qué razón? Porque a mí me está diciendo la estructura química de las emulsiones que yo necesito utilizar materia grasa. Si nos damos cuenta, la mantequilla es una grasa que está emulsionada con un lácteo. Entonces, yo necesito clarificarla. ¿Qué es clarificar? Ponerla a calentar. Cuando yo la derrito y la paso a su estado líquido, voy a separar la grasa del lácteo. El lácteo es la parte blanca que yo me va a quedar en la parte de abajo. Voy a vertir esa mantequilla líquida en otro recipiente, utilizando solamente el líquido amarillo y brillante, que es la materia grasa de la mantequilla, y desecho la parte blanca, que es el lácteo. Al ya tener ese líquido, que es la materia grasa, ya puedo hacer mi emulsión estable en caliente. Y en caliente no significa que la voy a hacer a fuego directo, la voy a hacer a baño María para poder controlar la temperatura. ¿Qué es una salsa holandesa? Que es una salsa madre también. Salsa madre la mayonesa y la holandesa, ¿por qué? Porque de ahí puedo derivar ciertos tipos de salsas. Las emulsiones se cortan por falta de agua, chicos, eso lo tienen que tener muy pendiente. Que a veces dicen, no, es que se cortó, pero ¿por qué? Le puso mucha grasa y no tiene un líquido acuoso, entonces no tiene de dónde montar. Y hay unos tips, como no superar los 60 grados centígrados, porque obviamente se me van a coagular las yemas y ahí se va a ver cortado. Si se empieza a cortar, agrego una cucharadita de agua fría para bajar la temperatura y pues como por falta de agua se cortan las emulsiones, esa agua me va a ayudar a darle una estabilidad a mi emulsión, emplatar en caliente, no dejarla enfriar y no hacerla al fuego directo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció nuestra unidad 2 de emulsiones? ¿Pudieron entender algo? ¿Ya tienen noción de qué más o menos son las emulsiones? ¿Cuáles son las emulsiones más populares?
¿Y cuál es el ingrediente principal de las emulsiones? ¿Qué entendieron? Más o menos yo entendí, profe. Casi no entendí luego. ¿Por qué, Mauricio? No sé. Creo que era Estás porque disperso. por la forma, no por la forma en cómo hablaba el Ah, tipo, creo que me, te distrajo eso. no sé. Sí. Creo que Bueno, es una mezcla, por lo poco que entendí, creo que es una mezcla ujú, de distintos tipos de estados, vamos a decirle. Algo así entendí. ujú, genial. Vamos a ver si otra persona pudo agarrar algo. A ver un poco, está Araceli, Belén, Blanca, Cecilia, Eli. ¿Qué pudieron entender? ¿Qué les pareció novedoso? ¿Qué pueden compartir con nosotros? Profe, yo por ejemplo, como emulsionante, Ujú, trabajaba en una heladería y nosotros usamos emulsionante como ingrediente y decía que era para que no se derrita demasiado rápido el helado. ujú, sí. Eso es lo que yo sé y así se hace, tenés que poner en agua María porque se caliente, porque es tipo grasa, o sea, Ujú, le parece o sea, le parece a, ¿cómo es? a la gelatina. Sí, pero color mieles. Sí. Ujú, súper. ¿Otro? ¿Otra? ¿Que pudieron entender? Bueno, Profe, yo entendí lo mismo que Mauricio, nomás también el tema de ujú, que son mezclas. sí, Eso fue lo que yo entendí. súper. Bueno, vamos a ir desarrollando todito lo que son, todo lo que es, mejor dicho, las emulsiones. Primeramente, luego, la, por así decir, el maestro o el número uno de las emulsiones es la mayonesa. Sí, la mayonesa y el ingrediente estrella y principal de las emulsiones es lo que desarrollamos en la unidad anterior, el huevo, ¿sí? También está el aceite, pero lo principal es el huevo, ¿sí? Bueno, a ver, empezamos entonces con qué son las emulsiones, ¿sí? Las emulsiones, para empezar, luego debemos de saber que hay un sinfín de mezclas de ya agregados, de cómo era antes, de cómo es ahora, ¿sí? Tipos de emulsiones y demás, ¿sí? Hoy, para empezar, vamos a ver qué son las emulsiones, ¿sí? Como vimos en el video y como pudieron compartir los compañeros, es una mezcla de dos líquidos, ¿sí? Eh, que se encuentran en formas pequeñas distribuidas en la fase continua, como digamos, el aceite es una de esas, de uno de los ingredientes donde se va agregando a la mezcla en líneas así finitas, ¿sí? Y hay dos tipos de emulsiones, ¿sí? Están las inestables y las estables, ¿sí? Las inestables es donde se mezclan un líquido acuoso y uno graso. Y luego de hacer el batido, dejar reposar y después de un tiempo de reposo, se termina separando. En este caso podríamos encontrar o podemos dar de ejemplo que son las vinagretas, ¿sí? Se hace con un, sí o sí, con una materia grasa, ¿sí? Y luego al dejarle reposar, como que la grasa se separa del otro ingrediente, ¿sí? Y están los estables, ¿sí? Las emulsiones estables. Esto está un elemento líquido y el graso. Y también está el agente emulsionante que reduce la tensión que existe entre ambas fases
y así las fases tienen un contacto más estrecho, más junto, por así decir. En este caso sería la mayonesa, donde el agente emulsionante sería la lecitina que está presente en el huevo y que por sobre todo es la que estabilizaría las micelas, ¿sí? Que serían, digamos, todas las funciones que podría hacer, como hablamos en las clases anteriores, el huevo lo que hace es va uniendo, ¿se acuerdan? Para conseguir una emulsión debemos necesariamente agitar para proporcionar que el líquido tenga esa energía con la tensión superficial superior y formar pequeñas gotas. Cuando, una pregunta, ¿alguien ya hizo mayonesa casera en su casa? Ah, sí, No, profe. profe, yo siempre hago mayonesa casera con ajo Ujú. de todos los... ¿Cómo vos haces tu mayonesa, Eli? ¿Nos podés contar tu receta? No, mentira, ¿nos puedes contar tu forma de hacer? Sí, yo suelo poner, a ver, un poco, ponerle que 4 limones o si no medio vasito de vinagre así con agua mezclado. Pongo 2 huevos, sal, le pongo el ajo. Empiezo a licuar ahí, ¿verdad? Y después le echo de a poquito, le voy echando el aceite Ujú, y se va emulsionando, ¿verdad? Se va ujú, poniendo así espeso. sí, Y así nomás. ujú. ¿Y nunca se te cortó, Eli? Sí, se me cortó la primera vez que intenté. Ujú, y se Se quedó me así, recortó, no se iba luego a mezclar nunca. no, se quedó así, digamos, separado, luego la mezcla no es así que tipo intentaba unirse, ¿verdad? No, separados. Se cuajó, parece, así como la leche cortada, algo así. Ujú, sí, pero ya sigamos medio durito, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, Así mismo. eso ocurre muchas veces. Por más que yo pensé que le faltaba aceite y le llenaba de aceite, pero ni aún, Ujú. ni nunca más. Cada 2 litros de aceite me acuerdo que le había puesto y jamás se mezcló, se compactó. Y eso pudo haber sido ya por la falta, o sea, por el exceso de aceite o como decía en el video, por la temperatura, porque de repente la temperatura en nuestro país al menos nos juega mucho en contra. Y puede ser porque hacía un calor cuando Sí, yo hacía hamburguesas, así iba a ser para los jóvenes, ¿verdad? Iba a ser ajá, hamburguesa y todo eso, y ahí sí, hacía calor, ¿cierto? sí. Y ustedes se imaginan el tiempo que está esa mayonesa en las lomiterías y nosotros nos vamos y con ganas luego comemos. Y que en Ay, hambrena luego lo más rico que hay, nomás luego ya es. Y cuántas horas está expuesto. Y su ingrediente principal es el huevo. Y el huevo es el principal agente de contaminación porque como vimos en las clases anteriores, es muy sensible y muy susceptible a agentes, ya sea de contaminación, virus, bacterias, parásitos y demás. Entonces, por eso siempre tenemos que tener en cuenta ese detalle cuando salimos a comer, que de repente muchas veces para hacer la mayonesa casera tiene su tiempo, ¿verdad? Y para hacer en cantidades, en grandes cantidades, por supuesto que ya estuvo haciendo desde las 4 o las 5 de la tarde para poder exhibir a partir de las 6, las 7 de la tarde hasta las 2, las 3 de la mañana, ¿verdad? Entonces, eso es lo que muchas veces nos hace mal, ¿sí? No, eso no es justamente el lomito, sino más bien son las salsas, ¿sí? Bueno, dice que dijimos que para tener una emulsión debemos de agitar, ¿sí? Y existen 3 tipos de emulsiones en esto, ¿sí? Están las emulsiones complejas, que son varias fases, le llaman, ¿sí? Y en esto entra lo que sería lo que nos dijo la compañera Blanca, lo que se usa en helados y repostería, que son para diferentes usos, por así decir, ¿sí? En el caso de Blanca nos comentaba que era para los helados, para que no se derritiera fácilmente. Y en el caso de la repostería, por ejemplo, podríamos citar para que, por ejemplo, un cheesecake, ¿sí?
que debe mantenerse estable, ¿sí? Su relleno, por así decir. Entonces se utiliza los emulsionantes para que se mantenga bien así por varias horas exhibidas en el mostrador y demás, ¿sí? Después están las emulsiones de agua en grasa, ¿sí? Tenemos aquí, para citar, la mantequilla, margarina, que se estabilizan con sustancias liposolubles como el colesterol, ¿sí? Y acá entra lo que sería, acá está el ejemplo de lo que yo siempre digo. Nosotros podemos comer un lomito porque prácticamente es carne, verdura, huevo, queso y jamón, ¿verdad? Si comemos un lomito árabe, por ejemplo, es con pan árabe, y si comemos un sándwich de lomito es con un pan normal. Pero ¿qué pasa? Que agregamos el exceso de salsa y eso va directo a nuestro cuerpo porque lo que utiliza como emulsionante en cuanto a la salsa de ajo o la mayonesa casera, directamente son liposolubles como el colesterol, ¿entienden? Y como tercer punto tenemos la emulsión de grasa en agua, ¿sí? Acá entra lo que sería leche, la nata, mayonesa que se estabilizan con compuestos hidrosolubles, ¿sí? Acá entran los fosfolípidos y las proteínas que son emulgentes, ¿sí? La sal que se adiciona en la mayonesa ayuda también a estabilizar la emulsión para poder mantener la fuerza de repulsión entre las micelas, ¿sí? Entonces la sal y el huevo y el calor hacen que muchas veces sea lo que generalmente nos hace mal, ¿sí? Por estar expuesto mucho tiempo a temperatura ambiente y nuestro calor muchas veces es muy constante y, por ejemplo, son las 8 de la noche y nosotros seguimos teniendo 32 grados y eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que muchas veces nos hace mal. Después están las desestabilización de las emulsiones, ¿sí? Es muy común en la práctica que las emulsiones lleguen a romperse y eso sucede por varias razones, así como nos estaba contando Eli que 2 litros de aceite le estaba poniendo y no lograba la textura correcta, ¿sí? Uno está la sedimentación, que ocurre por la acción de la gravedad. Tienden a separarse las fases según la densidad, según la fuerza, ¿sí? Esto ocurre mucho en las vinagretas, ¿sí? De repente vamos a ir viendo únicamente en videos y demás, porque creo que no vamos a tener nosotros práctica de cocina, entonces vamos a ir haciendo con lo que serían videos de esto, ¿sí? Después está la floculación, aparece cuando las micelas se aproximan entre sí, formando agregados que se mueven como un conjunto. Esto ocurre por la aparición de cargas electrostáticas inadecuadas, ¿sí? Serían, digamos, burbujas que se van formando en nuestra preparación y la coalescencia implica la ruptura de las películas que circulan en las micelas. Entonces estas se agrupan y se rompe la emulsión, ¿sí? A ver, ¿ustedes saben qué son las micelas? Yo no sé, profe. Eso no es, profe, cuando hervís el arroz sale su micela o algo así. No sé si me equivoco. A ver, otro más. Bueno, para poder entender mejor, la micela, a ver, ¿cómo les puedo decir? Es un conjunto de moléculas, de pelotitas, por así decir, de aceite, ¿sí? Que
por supuesto, por su estructura, forman las tensioactivos cuando alcanzan una determinada concentración en el agua. Ustedes, por ejemplo, ponen el agua, está hirviendo, por ejemplo, para hacer fideo, para cocinar su fideo, ¿sí? Y por la tensión o por la presión que tiene el aceite, vos derramas y se van formando así círculos de aceite, ¿sí? Eso sería más o menos cuando hacemos, en este caso, las emulsiones. Esas serían las llamadas micelas, ¿sí? Entonces son, por así decir, las pelotitas o las burbujas que puede tener, ¿sí? Bueno, a ver. Dice que uno cuando prepara una mayonesa, si lo realiza con poco aceite, puede quedar fluida porque las micelas tienen mucho espacio para moverse. Quiere decir, las burbujas que nosotros creamos en el batido no tienen cómo agarrarse, ¿sí? Entonces, es ahí donde queda muy fluida. Entonces, eso es por falta de aceite. Los emulsionantes son sustancias que contienen grupos, acá entramos un poco lo que sería química y demás, ¿sí? Grupos polares y apolares. Los primeros se orientan hacia la fase acuosa y los segundos se orientan hacia la fase apolar, que sería en este caso el aceite, ¿sí? Entonces es por eso que tipo es una cadena que se van agarrando entre sí. Por ejemplo, vamos a hacer un círculo y todos nos tomamos de la mano, ¿sí? Como agentes emulsificadores encontramos la lecitina, que sería un componente del huevo, ¿se acuerdan? Que contiene cabeza polar y cola, dice apolar. Incorpora el aceite al interior de la micela y la parte externa es polar. También tenemos el colesterol, perdón, en emulsiones, agua, grasa, y la mostaza tiene ese efecto en vinagretas. ¿Se acuerdan que en el video decía que si de repente se te corta, le puedes agregar una cucharadita de mostaza, lo que ayudaría a que esa emulsión que vos hiciste, esa mayonesa, procure de volver a unirse por los componentes que tiene esa mostaza, ¿sí? Entonces, todo es por los ingredientes, por la forma en que hacemos y por el ambiente en que hacemos, ¿sí? Eli nos decía que hizo su mayonesa y no se le unía, ¿sí? Puede, en el caso de ella, por supuesto que dijo que usó 2 litros de aceite, ¿verdad? No fue por falta de aceite, ¿sí? Pudo haber sido por falta de batido, ¿sí? Otro pudo haber sido, uno de los factores pudo haber sido por la temperatura, ¿sí? Que es lo que a nosotros muchas veces nos juegan contra acá en nuestro país, la temperatura para hacer, en este caso, las emulsiones, también los postres se caen mucho si es que no se mantiene refrigerado, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Vamos entendiendo un poquito lo que son las emulsiones? Sí, profe. Genial. Bueno, antes que nos corten, porque ya me sale acá menos de un minuto, ya les cargué todito lo que son la unidad 1, ya